Quiero compartirles, queridos hermanos, queridos amigos, esta mañana sobre el libro de Marcos, en el capítulo 2. Hay una historia que nos narra sobre Jesús sana a un paralítico. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, Marcos nos enseña de que Jesús ya había empezado su ministerio. Él ya venía haciendo milagros, ya venía haciendo las sanidades y muchas otras señales de la venida de Cristo. En Capernaum, Jesús había hecho su centro de operaciones, había hecho su reducto para la predicación de la palabra. Les hablaba por medio de parábolas, les predicaba que el reino de Dios se había acercado. Yo quisiera dejarle una idea en su memoria, en su mente, y guárdela ahí hasta el final de la predicación, para más adelante usted en verdad se dé cuenta si está en lo correcto. Hermanos, si Dios esta mañana le concediera a usted un deseo, ¿cuál sería su petición esta mañana? ¿Cuál sería la necesidad más urgente que le pediría? Déjelo ahí en un ladito en su mente y empiece a recapacitar sobre cuál sería su necesidad más urgente. No sé cuál sería su necesidad más urgente esta mañana. Todos tenemos aflicción, necesidad, tenemos dolencias, pero más adelante veremos si en verdad estamos de acuerdo con lo que Jesús nos quiere enseñar. Amén. Quisiera llevarles al libro de Marcos, al capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 12, nos narra esta historia sobre Jesús sanando a un paralítico. Si podemos leer en el verso 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Dice que estaba Jesús predicando en una casa. Bueno, muchos dicen que era la casa de Pedro, pero en sí no tiene mucha importancia sobre esto, pero aparentemente era en la casa de Pedro que se encontraba en ese momento Jesús predicando las buenas nuevas, que el reino de Dios se ha acercado. Imagínense cómo Marcos narra esta historia donde dice que era tanta la aglomeración, era tanto el tumulto de la gente que era imposible que alguien más pudiera entrar. Si usted puede imaginar, si usted se pone a pensar, la gente lo seguía a Jesús en cantidades. ¿Pero por qué lo seguían a Jesús? Porque ya venía haciendo los milagros, ya venía haciendo sanidades. Espero, mi querido amigo, mi querido hermano, que esta mañana usted no esté tras de lo añadido, que no esté siguiendo a Jesús por lo incorrecto, que no esté siguiendo a Jesús esperando que su economía mejore, que no esté siguiendo a Jesús esperando que su matrimonio se arregle, que no esté esperando muchas otras cosas más, no porque sea malo, no es malo, pero primero dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás viene añadido. Si Dios nos quiere añadir
Una buena economía, gloria a Dios. Si Dios quiere que su matrimonio, de hecho Dios quiere que los matrimonios estén bien, pero también demanda de nosotros. Pero primero dice, buscad primero las cosas de arriba, buscad el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga añadido. En esta casa era imposible que alguien más pudiera entrar. Y si vamos al verso 3, 3 y 4, dice, entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén, hermanos. Amén. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando estos 4 hombres traen al paralítico, se topan con una barrera humana. Ellos tenían la fe de que Jesús podía sanar a su amigo, pero se encuentran con el primer obstáculo, con la primera barrera. Es imposible entrar a la casa. Muchos de nosotros nos topamos con esas barreras. Ellos quizás pudieron haber hecho o haber dicho, otro día puede ser, es imposible entrar, ¿cómo haremos? Pudieron desistir de llevarlo a este hombre a que recibiera, porque el propósito de ellos era que él fuera sanado. Pero más adelante vamos a ver cuál es el verdadero propósito de este hombre. Pero ellos no claudicaron, no se rindieron ante estos obstáculos que se les presentaban momentáneamente. Ellos hicieron algo inusual, algo fuera de lo común. Imagínense que ellos deciden subir al tejado, abrir un hueco, un hoyo, y por ahí bajar al paralítico. Claro, usted se imaginará, pero si aquí viene alguien y trata de abrir un hueco, es imposible, ¿no? Tendríamos que traer una maquinaria pesada para abrir y se haría un alboroto completo. Dijo, se haría totalmente un descontrol. Pero en aquel tiempo las casas tenían unas escaleras por la parte posterior y era más accesible subir a los tejados. Los techos, de hecho, eran más frágiles, fáciles de abrir. Y por eso no les fue tan difícil subir y abrir este hoyo para poder bajar a este hombre que hace muchísimos años, hace bastantes años, estaba postrado en una camilla. Póngase a pensar usted, en aquel tiempo, hace más de 3,000 y pico de años, no hay las comodidades que hay ahora. Ahora tenemos demasiadas comodidades para las personas enfermas. Pero este hombre, ¿cómo sufrió todo ese tiempo postrado en una camilla? Y tenía la oportunidad de ser sanado. Y de ser sanado, ¿por qué? Porque había 4 decididos hombres valientes que tomaron la decisión de llevarle y tenían esa fe, esa convicción de que Jesús podía hacer algo con él, porque de otra manera no lo hubieran hecho. Déjeme le cuento un pedacito y un pequeño testimonio de lo que yo pasé con un amigo, un gran amigo. Le hablaba de Cristo, pero él decía que no necesitaba, que él estaba bien. Tú, dice, porque eres malo, eres perverso.
porque eres pecador, está bien que te hayas acercado. Y tenía razón, yo era pecador, demasiado pecador. Todos ustedes no me igualan a lo que yo era, en verdad les digo. Solo la pura gracia y la misericordia de Dios me tiene aquí. Es un privilegio que yo les esté predicando la palabra. Las personas que están aquí y me conocen, saben quién era yo. No tenía para nada. No era capaz de recibir algo de Dios yo. No podía, no tenía ese derecho. Este amigo le hablé de Cristo. Me ofreció, lo esperé en el Coliseo para llevarlo a la iglesia. Cuarto de hora, media hora, nunca llegó. Siguiente semana, te espero para llevarte. Igual lo esperé. Nunca llegó. Tercera vez, nunca llegó. Cuarta vez, lo volví a invitar. Llegó. Y para gloria de Dios, no para mi gloria. Porque nosotros somos seres tan inútiles delante de Dios que no merecemos nada. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Y ahora ese hombre es un gran servidor de Dios. Eso es lo que podemos hacer. Así como esos hombres insistieron en tratar de ver la forma, cómo llevar ese hombre a Jesús. Así, hermano, usted también no se rinda. Si usted tiene su familiar, sus amigos, sus parientes, si ya les habló una vez y cree que, no, este no va a cambiar nunca, este seguirá siendo así, ¿y usted quién se cree que es para tomar esa decisión? Si Dios actuara como nosotros, yo no estuviera aquí parado. Pero Dios no actúa como nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y dice, como no podían acercarse a Él, descubrieron en el techo todo lo que de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía y el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? Llevan un enfermo, hacen un hoyo, se suben al techo, hacen hasta lo imposible por traerlo a Jesús, y Jesús le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico pudo haber dicho: bueno, yo estoy enfermo, estoy postrado aquí un montón de años, creo que debería sanarme. Pero no, Jesús le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí, de este versículo, si ustedes revisaron las redes, había el título para la invitación que hace la iglesia. La interrogante que había es: ¿quién puede perdonar? ¿Quién puede perdonar? Solo Jesús, solo Dios puede perdonar tus pecados. Y esto es el centro de la predicación, esto es el centro del sermón, es el énfasis, es donde no podemos ver solo la sanidad, como les decía anteriormente. No es lo más esencial, no porque sea malo que tengamos salud, que tengamos una buena economía, que tengamos un buen matrimonio. Pero Jesús lo primero que hace en nuestras vidas lo que quiere hacer es perdonarte. Y es lo primero que hizo conmigo. Primero me perdonó. Y le doy gloria a Dios por eso. Amén. En el versículo 6 y 7 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y el 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Hasta este momento los escribas no habían abierto su boca para nada. Pero conocemos que Jesús tiene ese poder para escuchar nuestros pensamientos, nuestro diálogo interior. El ser humano tiene esa particularidad de que todo el tiempo estamos hablando interiormente. Incluso, hermanos, ahora mismo cada uno de ustedes está hablando interiormente. Está cavilando, como decía Jesús. ¿Qué están pensando? No lo sé. Pero Dios sí tiene esa capacidad para saber qué está pensando usted en este momento. ¿Dónde está su corazón en este momento? Él le puede decir a usted. Es como poner en una pantalla su mente, su corazón, y Él sabe lo que está sucediendo en su interior. Los escribas no eran cualquier personas. Eran hombres que se dedicaban a la enseñanza, conocían la ley, se dedicaban a la enseñanza del pueblo. Pero ellos no estaban equivocados en lo que pensaban. ¿Quién es este? ¿Quién se cree que es? Que puede perdonar pecados. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces nosotros también nos olvidamos. Así como ellos olvidaron lo que los profetas ya habían dicho. En el Salmo 103, si me ayudas por favor, dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ya había sido dicho esto, que Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Que el Hijo del Hombre tendría que venir y padecer y ser humillado. Pero ellos habían olvidado esa parte. Y no sé, hermanos, si ustedes también están olvidando esa parte. Que el único que nos perdona, el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús. No es una persona. Hay muchos religiosos que van y dicen: he pecado, he hecho esto y aquello y el otro. ¿Qué le mandan a hacer? Vaya, rece 4 Ave Marías y 4 Padres Nuestros y listo. ¿Quién fue a la cruz por nuestros pecados? ¿Quién tiene ese derecho de perdonarnos? Solo Jesús. Y se vuelve a repetir la pregunta: ¿quién puede perdonar? Solo Jesús puede perdonar. Si leemos en el verso 9, dice, Jesús les hace una interrogante que todos se quedan asombrados con lo que Él pregunta. Y yo le hago esta interrogante a usted esta mañana, hermano, amigo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué creen que es más fácil? Déjeme decirle que aparentemente parece más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué parece más fácil? Aparentemente parece decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, porque si yo le digo, Eduardo me dice que ha cometido un pecado, y yo le digo, sí, Dios te va a perdonar y ya estás perdonado. ¿Quién puede verificar? ¿Quién puede subir al cielo y ver si en verdad sucedió eso? Nadie. Pero si yo le digo a alguien, levántate, toma tu lecho y anda, todos podemos
observar. Todos podemos ver si en verdad se realizó esa sanación. Entonces Jesús les hace esa pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es tan asombroso esta pregunta, tan maravillosa, que mientras he pasado los días preparando este sermón, yo tenía otra idea de lo que era esta historia del paralítico. Pero en la realidad, para Jesús era más fácil decirle, para nosotros, es más fácil decir, para nosotros como seres humanos es más fácil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, que decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pero para Jesús era tan duro, tan difícil decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que se le venía. ¿Qué se le venía? En la cruz, ¿qué pasó Jesús? ¿Qué le sucedió a Jesús en la cruz? ¿Qué le pasó? Fue humillado, fue vituperado, fue maltratado, fue azotado, sintió esa soledad, incluso sintió por un momento el abandono de su padre. Eso era el precio que Jesús iba a pagar para poder perdonar nuestros pecados. Por eso para Jesús más fácil es decirle a alguien, toma tu lecho, levántate y anda, que decirle a usted esta mañana, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Es un precio demasiado alto, mi querido hermano. Es un precio demasiado alto. Escúchelo bien, es un precio demasiado alto. Al inicio, cuando yo le decía que en su mente retuviera, si usted tuviera la posibilidad que Dios le concediera un deseo esta mañana, ¿cuál sería su petición? No les voy a pedir que digan cuál fue su petición, pero usted sabe cuál fue su petición. Y si fue la equivocada, arrepiéntase. Porque lo que más necesita el ser humano en esta vida es el perdón de sus pecados. El perdón de nuestros pecados. Como dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso el hombre. Siéntase dichoso, hermano, siéntase dichoso de haber recibido esa bendición. Siéntase alegre, siéntase contento si usted ya fue perdonado. No necesita nada más. Es un precio demasiado alto que Jesús le haya perdonado. Si Jesús no me hubiera perdonado a mí, yo no tuviera mi hogar, no tuviera mi matrimonio, no tuviera mis hijos. Si Jesús no hubiera tenido misericordia de mí, de ustedes, no estuvieran aquí ustedes. Y cuando usted se sienta solo, se sienta abandonado, se sienta triste, recuerde que ya recibió el regalo más importante de su vida. Fue perdonado. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos hacer para obtener este regalo inmerecido? ¿Qué tenemos que hacer? Póngase a pensar, ¿qué hizo el paralítico? ¿Venía a la iglesia todos los domingos?
¿Pertenecía a algún grupo de ayuda social? ¿Tenía alguna fundación? ¿Era pastor o líder o servía en la iglesia? Nada, absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Solo Jesús le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla, levántate y anda. Hermanos queridos, si usted vino esta mañana con muchas necesidades, quisiera que me escuchen esto, y escúchenme bien, por favor, lo que le voy a decir. Por medio de la fe, escúchenme bien, por medio de la fe en Jesús, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Por medio de la fe en Jesús, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, en Juan 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie llegará al Padre si no es por mí. Ténganlo claro, hermanos. Solo por Jesús podremos llegar al Padre. Solo por Jesús podemos ser perdonados. Lleve esa palabra a su familia, lleve esa palabra a sus amigos. Llévele a todo conocido. No sé, hermanos, si en el lugar que tú te estás moviendo, conocen que eres cristiano. Saben que eres cristiano. Actúas como cristiano. Te muestras como cristiano. Deberías meditar sobre eso. ¿O te estás avergonzando del Evangelio? Te estás avergonzando de Cristo, cuando Él te dio vida y vida en abundancia. Él nos dio esa salvación, Él nos dio esa vida que tenemos ahora. Gracias a Él, mi vida. Como les dije, el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es tener ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa templanza, esos frutos del Espíritu Santo. Yo no necesito tener todo el dinero del mundo para ser feliz. Yo solo necesito saber que amo a Dios, amo a mis hijos, amo a mi esposa. Lo que antes yo no podía hacerlo, ahora sí puedo hacerlo. Pero ha sido por Él. No ha sido por mí. Porque yo soy un ser demasiado débil delante de su majestad, delante de su poderío, delante de su inmensa amor y su inmensa misericordia. Hermano, nunca tenga por poco lo que usted hace por otra persona. Siempre esté motivando a tiempo y fuera de tiempo, para que más personas conozcan lo que usted conoció, muchas más personas reciban lo que usted recibió, usted y yo recibimos. Yo conozco aquí una persona en esta iglesia que se lo ha tomado muy en serio ese trabajo, esa gran comisión que el Señor Jesús nos encomendó. ¿Sí saben cuál es? Id y haced discípulos. Eso es la gran comisión que de Jesús nos dejó para este tiempo. Id y haced discípulos. Esa persona cada domingo está trayendo una persona nueva. Si tuviéramos hace unos días conversábamos con Juan Diego, si tuviéramos unas 5 personas como ella, la iglesia ya no entraría. Solo 5 personas. Hermano, el centro de esta predicación, el centro de esta enseñanza, no es la sanidad, como les dije. No es la fe de los 4. Y no porque esté mal, todo eso está muy bien.
Pero el centro de esta predicación, usted llévese esta mañana lo que le dijo en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso les dice a ustedes esta mañana también. Hijos, tengan ánimo, sus pecados han sido perdonados. Amén.